¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hola queridos hermanos, hoy estamos a martes 20 de julio. Escucharemos este evangelio que es de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues el primer punto que ordinariamente hay que tratar, no importa cuántas veces lo hayas escuchado, sobre todo es por aquellas personas que a lo mejor lo escuchan la primera vez y puede suscitar en ellos alguna confusión, además del bombardeo de los hermanitos protestantes que se agarran de este texto para decir una conclusión equivocada. Cuando dicen: ya ves, la Virgen tuvo más hijos, ya ves, Jesús tenía más hermanos, entonces la Virgen no es virgen. Por esto que dice el Evangelio de que estando hablando Jesús con la muchedumbre, alguien le dijo: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y bueno, pues volvemos a explicarlo, pues nunca debemos sacar un texto de la Biblia fuera de su contexto. En el contexto bíblico, hablar de hermanos era hablar de primos o de parientes. Si en el texto hubiera dicho: allá afuera están tu madre y los hijos de tu madre, entonces sí, no habría duda, ¿no? Pero cuando dice tus hermanos, puede ser un pariente, puede ser un primo, puede ser un sobrino, ¿no? En el libro del Génesis, cuando está Abraham con Lot discutiendo dialogando más bien, porque los pastores que tenía Lot, los pastores que tenía Lot y los pastores que tenía Abraham se habían peleado por el territorio porque sus ganados estaban comiendo el mismo pasto y todas estas cosas, y hubieron como problemas ahí. Entonces le dice Abraham a Lot: pues que no es bueno que entre tú y yo, que somos hermanos, nos estemos peleando, dice. Y en otro texto después dice que Lot pues era sobrino de Abraham. Entonces uno dice: bueno, y entonces ¿cómo fue, no? ¿Son hermanos o es su sobrino? Pues es que son hermanos porque así se dicen ellos en la cultura bíblica. Sí, es una forma genérica de llamar a los parientes. Pero Abraham era su tío. Entonces, bueno, pues aquí de forma igual.
Entonces, al hablar aquí en este texto bíblico de que allá afuera están tu madre y tus hermanos, pues estaba hablando de los parientes de Jesús, no de los hijos de la misma mamá. No, en ese caso no. Así que pues la Virgen es la Santísima Virgen, antes, durante y después del parto. Es un dogma de fe que está confirmado por la Iglesia, está analizado en la Sagrada Escritura detalle por detalle, y se ha llegado a esa confirmación, esa conclusión irreversible. Bueno, dado esto, seguimos con lo demás, con lo más importante. O sea, ciertamente ahí estaba Jesús hablando con la muchedumbre. En eso llega una persona y le avisan que allá afuera están su madre, o sea, la Santísima Virgen María, y sus hermanos, sus parientes, que querían hablar con él. Y entonces Jesús aprovecha la oportunidad para decir en qué consiste este nuevo parentesco con él, más allá de la sangre. Dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dice: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es cierto que lo que nos une en familia, digamos, son los lazos sanguíneos. Y vaya, eso es en lo natural, pero en la cuestión sobrenatural aquí con nuestro Señor Jesucristo, si alguien quiere pertenecer a la familia de Jesucristo, debe vivir la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y entonces recordemos, para empezar, lo que le decía Jesús en una ocasión a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo para tener vida en ti, para tener vida plena en ti. Dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, un fariseo que era estudioso de las Sagradas Escrituras, sin embargo no entendía esto que le decía Jesús, y entonces le decía: ¿qué? ¿Tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre? Y Jesús quizá habrá movido la cabeza, pero con amor, ¿no? Y le decía, bueno, estaba haciendo referencia a Jesucristo al bautismo, ¿no? Al bautismo, nacer de nuevo para poder tener vida eterna. Y es cierto, puede ser que muchos de nosotros, de hecho la gran mayoría, hemos sido bautizados desde chiquitos, pero ese bautismo quizá está empolvado. O sea, realmente en la práctica no lo vivimos, porque quizá no vivimos como hijos de Dios, porque hemos relegado a un lado, a una esquina, los 10 mandamientos donde está la voluntad de Dios. Al menos para no pecar, eso es lo básico, los 10 mandamientos para no pecar, lo que nos enseñaron en el catecismo, los 3 primeros mandamientos que hacen referencia a Dios y los 7 últimos que hacen referencia a las relaciones interpersonales. Pero no solamente es no pecar, sino que la voluntad de Dios, además de pedirnos no pecar, de estar a la defensiva, también nos manda la ofensiva. No solamente es no pecar, sino además amar como Dios nos ha amado, estar a la ofensiva. Y ahí está el resumen de la voluntad de Dios. Ámense los unos a los otros, dice Jesús, como yo los he amado.
Entonces, ¿cómo ama a Jesús? Pues hay que leer los evangelios. No solamente no pecar, sino hacer todo el bien posible que pueda yo hacer, a la par de cumplir con mis responsabilidades temporales, porque cada quien tiene sus responsabilidades temporales de acuerdo a su estado de vida. No es que la recién casada, al escuchar este audio, diga, pues ahora me voy a aventar a irme a África y ahí que mi esposo se las arregle como quiera. No, porque, o la mamá que tiene 3 hijos chiquitos, al escuchar este audio digo, no, pues entonces me voy a lanzar a China a vivir la persecución que la pequeña iglesia fiel está viviendo en medio del gobierno comunista, y que hay que se las arreglen mis hijos y mi esposo. No, tampoco. No, cada quien dentro de su estado de vida debe vivir los mandamientos, debe vivir las responsabilidades temporales de su estado de vida propio, y además procurar hacer todo el bien posible dentro de su mismo estado de vida. Haciendo eso, estaremos viviendo en la voluntad de Dios, y viviendo en la voluntad de Dios, estaremos unidos a Cristo en un vínculo tan profundo, pues viviremos como su familia. Y por último, no es que Jesucristo haya despreciado con esto a la Santísima Virgen María. No, todo lo contrario, realmente la elogió, porque además de que verdaderamente es por naturaleza la Madre de Dios, o sea, engendró y dio a luz al Hijo de Dios, al Verbo eterno del Padre. No solamente es la Madre de Dios, sino que además es la discípula más perfecta de Dios, de Cristo. Es la criatura más santa que hay. Por eso es la única a la que le podemos decir santísima. ¿Qué santísima muerte ni qué nada? Esa es una calaca tonta que representa al diablo, porque el diablo es astuto. Eso es la satánica muerte. A la Virgen se le dice santísima, solamente a ella, la Santísima Virgen, porque tiene un grado de santidad que ningún otro santo ni ninguno de los ángeles tiene. Y además por eso no solamente es madre en el orden natural, sino además en el orden sobrenatural es la familiar, la persona más unida a Jesucristo que existe. Pues queridos hermanos, que Dios nos ayude a vivir la santísima voluntad de Dios. Les recomiendo un libro, el libro del Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que escribió San Luis María Griñón de Montfort, que es una forma de renovar nuestro bautismo y de esa forma también buscar a través de la Santísima Virgen María vivir en la santísima voluntad de Dios. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.